para hablar acerca de la coyuntura política especialísima que vive y este momento curiosísimo en la historia de la izquierda mexicana. No nos llamen chairos. Javier, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar con ustedes. Bien, aquí avanzando todos los días. Oye, Me da mucho gusto estábamos. estar con ustedes, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Estábamos hablando hace un momento acerca de esta coyuntura especialísima, digo yo, del país en general, de la ciudad en particular, que en muchos casos detona algunos de los mensajes que pueblan la agenda y de la idea central que gravita en torno a tu libro. No nos llamen chairos. A ver, cuéntanos un poco acerca de qué te llevó, qué te hizo a escribirte este que sería que una especie como de ensayo político reflexivo interior. Cuéntanos, Javier. Yo lo definiría como una crónica, pero también tienes razón, pues un ensayo político y sí una idea que parte del interior, porque es un tema de opinión, ¿no? Es un libro es una tema, se habla de política, pero en base obviamente a la opinión de quien le escribe, en este caso yo. Mira, ¿qué me inspiró a hacer este trabajo? Fíjate que a mí me gusta mucho, yo soy filósofo, me gusta mucho analizar los contextos de donde suceden las cosas. Y a mí lo que detonó la escritura de este libro fue cuando en el 2018 el número de votantes a favor del proyecto que encabezaba el señor López Obrador, que se convirtió así en presidente, eh, tuvo tal cantidad de votos, eh, pero en medio de todas las diversidades posibles en el país. Es decir, ganó más los votos de las mujeres, pero también tuvo mayoría en votos de hombres, pero en edades jóvenes, en adultos mayores, en todos los niveles sociales, clases económicas. Es decir, cuando yo vi el número de votos conformados por tal diversidad, cosa que nunca había sucedido en el país, dije, a ver, aquí va a pasar algo. Algo. A ver, ajá, continúa. ¿Entiendes? Algo va a pasar, porque nunca había habido esa oportunidad. Y número dos, porque partíamos de una campaña política o una propuesta política de la Cuarta Transformación, que le llaman, donde se dice, vamos a hacer un movimiento que va a transformar la forma en que el país ha se ha comportado. Entonces, con esos dos elementos, yo dije, ok, hay que estar muy atentos, hay que ver qué va sucediendo para definir si es realmente un movimiento transformador y realmente si tiene éxito, dado que todos los augurios en aquel 2018 por parte de los medios de comunicación era que pues todo iba a ser un desastre, ¿no? Eso fue lo Sí, que me exacto. llevó a escribir puntualmente cada semana algún pequeño artículo, una crónica sobre lo que yo iba viendo. De tal manera que al concluir el sexenio, pues imagínate que ya tienes, ya de alguna manera el libro no existía, pero pues el libro ya estaba, ¿no? El libro ya estaba. Exactamente. Eso es Ah, interesantísimo porque efectivamente estamos hablando de algo que, como bien señalas, no estaba, pero ya estaba, porque efectivamente la aventura, voy a señalarlo de esa manera, política que implicó para la vida de este país, para la vida social, para la vida, reitero, política de la nación, todo lo que sucedió durante el sexenio anterior da materia para mucho. ¿Qué mirabas como una constante, Javier, a lo largo de todo lo que pudiste reportear y analizar? mira, hay dos o tres constantes. Y voy a hablar de ellas no en orden de prevalencia, simplemente porque son, así se me vienen ahorita a la cabeza, ¿no? La primera, la oposición conformada por partidos políticos ajenos a la Cuarta Transformación. Eh, es decir, la oposición formal partidista nunca acompañó el proyecto eh, del presidente López Obrador. Cuando digo nunca acompañó el proyecto, me refiero a que es una constante en los 6 años que opuso a absolutamente todo. Si hablamos de obras públicas, pues a las obras públicas. Si hablamos de proyectos de política social, también a pensiones, a incrementos de salarios, a todo cuanto sucedió en ese
la oposición política se comportó de la misma manera, ¿no? Siempre fue, es decir, no fue una oposición crítica en el sentido de decir, bueno, esto está bien, esto puede mejorar, esto no. Y eso fue lo que llevó a que no hubiera un diálogo entre partes, ¿no? Eso por una parte. La otra parte que también veo yo como una constante es el hecho de que el presidente López Obrador fue el mismo durante los 6 años. Él invariablemente se refirió, y eso a mucha gente le pareció un discurso ya trillado, decían otra vez lo mismo, pero él se mantuvo en su idea de que las decisiones las debía tomar lo que él le denominaba así directamente, sin tapujos, decía, el pueblo es el que debe tomar las decisiones, ¿no? Y sacaba a las calles cuando quería tomar ciertas decisiones. Esa es otra constante que también se mantuvo, ¿no? Y tres, y creo que esa es la parte pues bonita, ¿no? del escenario, es que los resultados que se fueron dando, que se fueron construyendo, al final marcan que contra lo que la oposición decía, el sexenio no fue un sexenio fracasado, ¿no? No quiero decir que haya sido un sexenio perfecto, no quiero decir que haya sido un No en lo sexenio que absoluto, resolvió claro, todos claro, los no en lo absoluto, problemas, ¿eh? no hay que caer en las Pero, caricaturas, ¿verdad? En la que todo es claro, bueno, 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 pero bueno, y no del otro lado fracasó. malo, 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 que es una cosa ridícula, sí, por supuesto. Claro, pero en el resumen no fracasó. Las variables macroeconómicas se contuvieron muy bien, hubo crecimiento a pesar de una pandemia terrible, eh, hubo obra pública como no se había visto, más allá de si gusta o no gusta, más allá de si están conformes con el tren o con el aeropuerto o con la refinería, no importa, hubo obra pública y hubo todo en la movilidad social que sacó a 10 millones de personas de la pobreza, ¿no? Eso es lo que yo veo, como Bien, constantes, ¿no? una constante efectivamente, y además de todo esto que señalabas, el hecho de que, no sé cómo lo mirarás tú, Javier, desde tu perspectiva, por supuesto, se generó una discusión social sustentada en el hecho político que antes, hasta donde yo recuerdo, y mira que ya llevo ratito aquí pisando la faz de la Sí, tierra, no sí, había, no sí, existía en sí. el país, ¿o tú cómo lo miras, Javier? Tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. Para muchos eso se llamó polarización. Yo creo que eso se llama politización. Tienes razón, la discusión de los temas políticos y públicos estaban en boca de todos. Y cuando decimos todos, es todos, ¿eh? Porque antes la discusión política se daba en ciertos medios, en ciertos grupos, en ciertos tipos de conversación, pero se llevó a todos, a las mesas de familia y a todos lados, ¿no? Y eso provocó yo siempre lo dije y lo digo en el libro, le digo, el sexenio de López Obrador se volvió entre quienes sí estaban a favor, o sea, no había medias tintas posibles. O amabas el proyecto o odiabas el proyecto. Así se empezó a comportar todo, ¿no? Es decir, fue una clara confrontación de idea, es decir, yo estoy aquí o yo estoy acá, ¿no? Como que no se dio espacio para que hubieran otros elementos, ¿no? Pero coincido contigo, ¿eh? Nunca antes había dado este diálogo en la sociedad sobre temas políticos. Justamente, Javier. Bueno, y ya está circulando entonces por todos lados el libro. Cuéntanos, ¿hay alguna presentación próxima en donde se está distribuyendo? Publicado por Abismos Editorial y ya anda por Es todos lados, correcto. pero cuéntanos ahora sí que cómo va la vida del libro y dónde se presentará próximamente. Mira, la vida del libro yo te diría va bien. Y cuando digo va bien es partiendo de la consideración de que es algo que también aprendí, las editoriales mexicanas, las grandes nombres de editoriales mexicanas, pues de alguna manera tienen cooptados todos los espacios, ¿no? Entonces tienes que estarle buscando por dónde. El libro ya participó en la Feria del Libro del Zócalo, en la Feria del Libro de Los Ángeles, de hecho fue la primera en Los Ángeles, en California, Bien. y estuve el fin de semana en la Feria del Libro de Guadalajara. A la gente con la que puedes platicar le ha interesado mucho, se ha movido bastante bien. Ya está en librerías, librerías del Fondo de Cultura, de Educal, en varias librerías por el país. Hay una Oye, presentación el 10 de enero, próximo 10 de enero, ¿sí? En Ciudad de México, en la librería del Fondo de Cultura en Coyoacán, en la Plaza de la Conchita, ¿no?
Que viene en el Centro Cultural Elena Garro. Oigan, está buenísimo. Ahí en Fernández Leal, número 15. Uy, una de las librerías. Miren, yo siempre digo que de la Red Fondo de Cultura Económica Educal, que saben que yo adoro, todas son lindas, pero la Elena Garro es una librería fabulosa. Entonces, 10 de enero, mira, empezandito el año, me supongo a las 7 de la noche, allá en la Elena Garro. A las 7 de la noche. Ahí vamos a estar, ¿no? Y bueno, yo creo que el trabajo pues es una crónica, y una crónica que le puede interesar a quienes les interesa el momento político mexicano, porque esta crónica explica el hoy en México, el hoy en la ciudad, el hoy en un México bajo el contexto mundial. Bien, una crónica que explica, que apunta, directamente hacia los centros de toda la polémica y hacia los puntos cardinales desde los cuales debemos la lectura, la instantánea del momento que vivimos. No nos llamen chairos. Javier Gabrioto, te agradecemos muchísimo estos minutos para haber conversado con nosotros, y pues por allá nos daremos la vuelta próximo 10 de enero, 7 de la noche, Centro Cultural Elena Garro. Exactamente, te agradezco muchísimo. Un saludo a Javier, toda tu audiencia. Va, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y que siga la vida del libro, y a ver qué más va apuntando todo tu análisis en estos momentos que estamos viviendo y todo lo que vendrá. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Saludos. Hasta luego, va, un fuerte abrazo. De verdad, un ensayo político que apunta hacia una zona que de repente no es tan señalada por los medios de comunicación, y ustedes, queridos, se dan cuenta. Hay un fenómeno muy curioso desde un lado de los medios de comunicación, el que constantemente se está apuntando que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Y un fenómeno muy curioso desde el otro lado, en el que todo el tiempo se está apuntando que las cosas están bien, están bien. Entonces, es de risa, pero a la vez habla de ese nivel de politización de la sociedad. Ya regresaremos al tema, que es ciertamente apasionante, pero para pronto, 12 del mediodía con 23 minutos, y finalmente teníamos algunas semanas esperándolo, pero ahora se ha dado el momentazo. La magia de la radio nos trae así, como hace rato se nos